Hoy día vamos a hablar un poquito sobre, a ver si sale bien aquí en la pantalla. Ahí está. Vamos a hablar un poquito sobre Manuel Gracia. Manuel Gracia, ¿ok? Tiene una cuenta de TikTok que mira, está pasando los 700.000 seguidores. Papá, esa es una cuenta grande. El tema es el siguiente, mis hermanos. Cuando nosotros venimos aquí a la cuenta del señor Manuel Gracia, vamos a encontrar algunas cosas, la verdad, bastante controversiales, ¿no? Y nuevamente, esto no se trata de atacar a la persona. Yo no conozco al señor Manuel. Sí, en algún momento lo conozco, no tengo ningún problema en extenderle la mano, ¿no? Darle un buen apretón de manos, decirle el Señor te bendiga. No tengo ningún problema, la verdad. Esto no tiene nada que ver con la persona. Eh, miren lo que dice por aquí en TikTok, ¿ya? Porque por aquí yo tengo los comentarios aquí en TikTok, ¿eh? Aunque no están saliendo aquí en pantalla, mira. Por aquí, Pánfilo, híjole, de verdad, Pánfilo. Pánfilo, ¿no has pensado en cambiarte de nombre? Se puede. Mira, Pánfilo dice, un cristiano lleno de envidia y odio, no te creo. Híjole, y de verdad, ¿y cuál es el odio que estamos mostrando contra Manuel Gracia? ¿Cuál es el odio que estamos mostrando? Envidia tampoco, ¿eh? Envidia tampoco. Y créanme, envidia no le tengo. Envidia no le tengo. Nuevamente, aquí no vamos a hablar contra la persona, ¿ok? Yo no tengo nada en contra de la persona del señor Manuel Gracia, pero sí con respecto a las cosas que enseña. Sí con respecto a las cosas que enseña. Así que espero que se entienda claramente. Mira, para que veas, es que la gente se condena por su propia boca. Mira, aquí ahora Pánfilo me dice, tú mejor cambia tus hábitos alimenticios, la gula es pecado mortal. Papá, ¿te das cuenta la hipocresía que hay en la gente? Que te dice, no juzgues, no critiques, no señales. Pero en la primera respuesta que le das, inmediatamente dicen cosas como esas, ¿no? Así que, no sé, los moderadores que están ahí en TikTok, huélenle en la cabeza al señor Pánfilo hasta que se cambie de nombre. Listo, perfecto. Muy bien, continuamos. Estamos aquí mostrando la cuenta del señor Manuel Gracia y pues hemos visto algunas cosas que la verdad a la luz de las escrituras no se pueden sostener. Y vamos a mostrarla en este momento, ¿ok? Así que déjenme mostrárselo por aquí. En primer lugar, aquí vemos este pequeño video del señor Manuel, que lo colgó justamente ahí en su cuenta de TikTok. Lo voy a mover un poquito por aquí para que lo vean mejor. Donde él trata de sustentar el hecho de que nosotros podamos conversar con demonios. ¿Qué, hermano? ¿Qué estás diciendo? ¿Que podemos conversar con demonios? Sí, exactamente. El señor Manuel sustenta que nosotros podemos conversar con demonios. A ver, vamos a ver. ¿Se puede tener conversaciones con un demonio? Bueno, tenemos que ir al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla acerca de que un día Jesús llegó con sus discípulos a Gadara, era una isla, y cuando él llega a ese lugar, la Biblia dice que sale un hombre de los sepulcros con una fuerza extraordinaria que tenía. Bueno, para hacérselo rápido, mis hermanos, obviamente aquí el señor Manuel va a intentar sustentar el hecho de que una persona pueda conversar con demonios utilizando la historia de quién. Obviamente la historia del gadareno endemoniado. Obviamente, ¿no? Donde ahí vemos al Señor Jesucristo que le pregunta ¿quién eres o quiénes son, ¿no? Y pues el endemoniado responde, no, somos legión, ¿no? Entonces él plantea esto como una conversación, ¿no? Y entonces, pues si Jesús conversaba con demonios, pues entonces, pues nosotros también podemos conversar con demonios, ¿no? Así que vamos a escuchar un pedacito más nada más para ver qué nos dice. Lo voy a adelantar un poquito, ¿ya? Jesús discierne que había una potestad de alto nivel en ese demonio. Entonces Jesús le hace una pregunta al demonio y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Ahí está. Y el demonio le dice, me llamo Legión porque somos muchos. En ese momento ya empezaron una conversación. Ahí ¿sí? está. Porque creo que toda conversación inicia ¿cómo te llamas? Espérate. Espérate.
Toda conversación comienza con un ¿cómo te llamas? A ver, señor, pero a ver. Cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? O sea, y se le responde, no somos legión. Esto no es una presentación, ¿no? O sea, cada uno de ellos no se está dando a conocer el uno al otro. En realidad, el Señor no necesitaba preguntarle a su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabía ya, el Señor lo sabía. Lo hace simplemente para evidenciar la magnitud y la grandeza del milagro que él va a hacer, ¿no? Entonces, cuando el demonio, o cuando los demonios dicen por medio del Gadareno, ¿no? Somos legión, no es que se está presentando, ¿qué tal, Señor Jesús? Somos nosotros legión, mucho gusto, qué placer tenerlo por aquí. O sea, no es en ese sentido, Señor. Sino que más bien, pues obviamente los demonios tienen que someterse a la autoridad del Hijo de Dios y pues tienen que responder en este sentido la pregunta que les hace Él, ¿quién es el Hijo de Dios? En nuestro caso, Señor, nosotros no somos el Hijo de Dios. Nosotros no somos dioses. Por ende, nosotros, ojo, lo voy a decir en un sentido netamente nuestro. No estoy diciendo que aquel que está con nosotros no nos da autoridad o que Él no es una autoridad. Pero nosotros, como tal, simplemente seres humanos, seres mortales, no tenemos autoridad o potestad sobre ellos. No lo tenemos. Ahora, comprendemos que ya viniendo al Señor, pues cargamos una autoridad de parte de Cristo, pero nosotros no somos quienes para ir conversando con demonios a diestra y siniestra, Señor. Pero obviamente son locuras que van a tratar de sustentar, sobre todo personas carismáticas que van a conversar con demonios en sus sesiones de liberación, esa es la palabra, ¿no? La tan conocida liberación, ¿no? Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Sí, y el demonio le dice, me llamo legión porque somos muchos. Te ruego, mire, ahí réplica el demonio, que me dejes entrar a los cerdos. Claro, le ruega porque estos demonios reconocen la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Por favor, no me saques de los contornos. Y Jesús le dice, con mucho gusto. Puede... ¿Se dan cuenta cómo él está planteando una conversación amical entre Jesús y los demonios? No, Señor, ¿qué está diciendo? O sea, Jesús no tiene una conversación amical con esta legión, ¿no? Para que Jesús le diga, con mucho gusto, bueno, demonio, me lo estás pidiendo de manera educada, con mucho gusto te voy a mandar a los cerdos, ¿no? O sea, eso no es lo que hace el Señor. Pero bueno, ¿no? Obviamente son cosas que se van a decir para simplemente tratar de sustentar cosas que en realidad no valida la Escritura, ¿no? Nosotros no vemos a ningún apóstol, no vemos a ningún discípulo conversando con demonios o preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Te quieres ir de ahí? ¿No? Ah, bueno, entonces ¿quieres irte para otro lado? No, o sea, nosotros no vemos conversaciones así entre los discípulos, los apóstoles con demonios, ¿no? El hecho de que Jesús lo haya hecho en un principio, porque tampoco es una conversación como tal, es únicamente porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Nosotros no, ¿no? Pero no solamente eso, señores. Si ustedes revisan rápidamente ahí su perfil de TikTok, se van a dar cuenta, de verdad, señores, esto yo lo voy a decir claro en este momento. Yo nunca he visto a un pastor, bueno, no sé si será pastor, la verdad. Nuevamente, esto no es contra él, pero sí dudo de su llamado. Yo nunca he visto a una persona votar a tanta gente todos los días de reunión. Chequen. No, pero ¿cómo se va a caer con la bebé, no? Y la bebé no se desmaya, ¿no? Ahí está.
A ver, me parece a mí, ustedes corríjanme, este, me parece a mí, o él está empujando la cabeza de las personas hacia atrás. Porque puede ser que solamente me parezca a mí, ¿eh? ¿Qué dicen por ahí los hermanos de TikTok? A mí me parece que él está empujando las cabezas, ¿eh? Ahí yo veo que le está tirando la frente hacia atrás, la verdad. Díganle a los músicos que afinen bien esa vaina. Es verdad, es verdad. Josué, ¿eres músico? Parece sectas, ahí no se siente el Espíritu Santo. Yo escucho bien el volumen. Bueno, espero que se escuche bien el volumen. La verdad es que es todo el volumen que hay en los videos. Yo sí veo que está empujando las cabezas. Al menos es lo que percibo yo, ¿no? Entonces, obviamente, muchas personas, por simplemente su gestión, pues se van a dejar caer. No, pero si ya está en el piso, ¿por qué la botas? Ay, Dios mío. Obviamente, pues van a surgir críticas, ¿no? Va a haber personas que no estamos de acuerdo con este tipo de prácticas, ¿no? A ver, vamos a ser bíblicos. Vamos a ser bíblicos. ¿Dónde en la escritura? ¿Dónde? Yo quiero que todos los hermanos que están conectados aquí en YouTube y allá en TikTok, aunque no salgan sus comentarios, me digan lo siguiente. ¿Dónde en la escritura nosotros vemos alguna práctica semejante? ¿Dónde en la escritura vemos que se impongan las manos para tirar a las personas o a la gente hacia atrás? ¿Dónde lo vemos? ¿Ustedes lo ven? Porque la verdad, hermanos, yo me he leído la palabra del Señor y en ninguna parte me he encontrado alguna práctica similar, ¿eh? Y ojo, yo soy pentecostal. Ah, los hermanos que no saben quizás se están sorprendiendo, ¿no? Yo soy pentecostal, pero el ser pentecostal no hace que tenga un sesgo, ¿no? Que me haga ciego a este tipo de cosas. Entonces, yo quiero saber dónde en la escritura nosotros vemos este tipo de prácticas, dónde este tipo de personas sustentan este acto de empujar personas, de tirar personas al piso. ¿Dónde lo ven en la escritura? Yo les voy a decir dónde, señores, en ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna parte. Nosotros nos vemos a los apóstoles imponiendo manos en la cabeza de las personas para que se caigan hacia atrás. No lo vemos. ¿De dónde salió esa costumbre? Principalmente de movimientos carismáticos, ¿no? De personas que confunden la manifestación del Espíritu Santo con simplemente acciones emocionales. Porque son acciones emocionales, señores. Son acciones emocionales. Y este no es el único error. Vamos a ver otros errores, obviamente, que a los cuales va a conllevar todo este tipo de prácticas, ¿ok? Entonces, cuando obviamente surgen las críticas, ¿ok? Porque van a surgir críticas. Miren, por aquí Gustavo, me gustaría que los comentarios de TikTok estuvieran saliendo ahí en YouTube. Qué lástima, la verdad. Miren, por aquí Gustavo en TikTok, recuerdo, aquí estoy viendo los comentarios, ¿eh? Gustavo me dice, Eder, ¿por qué no crees ni en la mamá que te tuvo? Uy, en primer lugar, qué educado, ¿eh? En primer lugar, qué educado, sumamente cristiano tu comentario. En segundo lugar, nosotros no tenemos por qué creer en nada que no tenga ningún sustento bíblico. Y como estaba conversando incluso con algunos hermanos, nosotros, hermanos, a ver, nosotros que tratamos de ser fieles a las escrituras, no hacemos las cosas porque funcionen. Nosotros no hacemos las cosas porque funcionen. Nosotros hacemos las cosas porque lo vemos sustentado en las escrituras. Porque si hablamos de cosas que funcionan, pues los brujos te van a decir un montón de cosas que les han funcionado a ellos. Entonces, porque funcionan, ¿también lo vas a hacer tú? No, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de que algo funcione no significa que nosotros lo tengamos que practicar.
nosotros tenemos que practicar las cosas que nosotros vemos sustentadas en la Escritura. Y este tipo de cosas, de tirar gente al piso, ¿no? de hacerlas caer hacia atrás, imponiéndole manos en la cabeza, no está en las Escrituras. En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, ¿por qué hay personas que ven mal que nosotros señalemos ese tipo de cosas si nosotros no vemos esto en la Escritura? ¿Cuál es el problema si no lo vemos en la Escritura? Personas fanáticas, no religiosas. Que como le estaba comentando, pues obviamente van a salir personas que van a criticar este tipo de cosas. Y lo más curioso fue el tipo de comentarios que lanza el pastor. Mira, aquí te lo pongo en pantalla, mira. Aquí un tal James Odinson, ¿no? Dice, bueno, no sé qué tan grosero será esta palabra. Yo no estoy de acuerdo, para comenzar, no estoy de acuerdo con que a Manuel se le diga de esta manera. Rechazo que se le diga de esta manera. No sé si será grosería. Por ahí los hermanos que están ahí en TikTok o en YouTube, que son de México, creo que es donde se utiliza esta palabra, ¿no? Ustedes me dirán si es una grosería o no. La verdad yo no lo tengo claro. A ver, me avisan por ahí. Si es una grosería. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces estoy en lo correcto. No estoy de acuerdo con que a Manuel Gracia se le diga así. No estoy de acuerdo, lo rechazamos, ¿ok? Pero lo más curioso es la respuesta de Manuel Gracia. Dice, papacito será, ¿no? Y cuando ustedes leen los comentarios que él da, la mayoría de comentarios son así. La mayoría de comentarios son así. Por ejemplo, mira, acá tenemos otro comentario. Donde una señora, Aura Chacón, dice, no con todos puede, ¿no? Obviamente refiriéndose al hecho de que no todos se caen hacia atrás. Y Manuel le responde, no se trata de poder, sino del que Dios quiera tocar. Bueno, aquí tenemos otro tema. Aquí tenemos otro tema. ¿Dónde en la Escritura dice que cuando el Espíritu Santo te toca, te caes hacia atrás? ¿Lo dice en alguna parte? Porque de repente yo no tengo esa página en mi Biblia. ¿Dónde dice que cuando el Espíritu Santo te toca, tú te vas a caer hacia atrás, vas a temblar como lombriz en agua puerca? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? En ninguna parte, ¿no? Ahora, por ahí hay una cuenta más que se llama OC Resumen, dice, el que cae es porque lo empujaste más fuerte, así de sencillo, que nuevamente yo veo que lo está empujando, ¿no? Y Manuel inmediatamente lo llama incrédulo, ¿no? Incrédulo. Bueno, sería bueno que el señor Manuel sustente estas prácticas con la Escritura, ¿no? Nosotros no vemos esto en la Escritura. No solamente eso, por aquí tenemos otro comentario de Rosy que le dice, cómo la bebé no se desmayó, ¿no? Y está hablando, obviamente, del primer video, si ustedes... Acá está, ahí está la bebé, ¿no? Ahí está la bebé. ¿Cómo la bebé no se desmayó? La verdad, pues, es una buena pregunta, porque si el Espíritu Santo, pues, cuando toca a alguien, esa persona se desmaya, pues, me imagino que el Espíritu Santo también querrá tocar a la bebé, ¿no? ¿Por qué el bebé no se desmaya, no? Y la respuesta de Manuel es la siguiente, porque los bebés son puros. Ya, aquí no solamente tenemos un problema, aquí tenemos algo que es herejía. Hermano, ¿por qué dices esto? Por lo siguiente, señores. El hecho de que los bebés, los niños, sean inconscientes de su pecado, no los hace inocentes de su pecado. Son cosas completamente diferentes. Todos nosotros, al venir al mundo, gracias a Adán, todos nosotros ya nacimos siendo pecadores. Todos. Y eso lo dice claramente la Escritura. Lee Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 18. Lee Salmos capítulo 51, versículos... Lee todo el capítulo 51. Lee Salmos capítulo 58, versículo 3. Todos, sin excepción, venimos al mundo siendo pecadores. De lo contrario, pues tendrías niños inmaculados. Entonces, cuando los católicos dicen que María vino inmaculada, nació sin pecado, sin mancha, entonces tienen razón, porque entonces los niños vienen sin pecado. No, los niños no son puros.
Todos nosotros vinimos al mundo siendo pecadores. Por eso hay que aprender a distinguir. Una cosa es ser inconscientes y otra cosa es ser inocentes. Nadie, ni adultos, ni niños, ni viejos, ni jóvenes, son inocentes. Todos tenemos la mancha del pecado. Que los niños hasta cierta edad sean inconscientes de su pecado, eso es muy diferente. Entonces aquí el Señor está postulando una herejía conocida como el pelagianismo. Porque si, a ver, se los voy a plantear de esta manera sencilla. Si los niños son puros, ¿ok? Tomemos este pensamiento, ¿ok? Los niños son puros, los niños no tienen pecado. ¿Qué pasa entonces cuando un niño muere? ¿No se va al cielo? Entonces, si alguien puro, sin pecado, va al cielo, pregunta, ¿necesitó la gracia de Dios para ir al cielo? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Esa es una buena pregunta. Ahorita voy con tu pregunta, Mati, porque yo sé que esa pregunta siempre surge. Siempre surge. A ver, pero comencemos a pensar y a plantear lo que les estoy diciendo. Si los niños son puros e inocentes, sin pecado, entonces el problema que tiene aquí el señor Manuel Gracia, es que cuando muere un bebé, tiene a niños yendo al cielo, tiene a personas yendo al cielo sin la necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia se manifiesta únicamente para con los pecadores. Hay un gran problema. Y en segundo lugar, pregunto, ¿acaso la muerte física no es consecuencia también del pecado? A ver, ¿qué me dicen por aquí en TikTok? Ya vamos ahorita con esa pregunta, no se preocupen. ¿Qué me dicen por aquí los hermanos en TikTok y ahí en YouTube? ¿Acaso la muerte física no es consecuencia también del pecado? Ah, bueno. Entonces, si la muerte física es consecuencia del pecado y los niños pueden morir, es fácil, que la conclusión es fácil. Los niños también han sido afectados por el pecado. No son puros. Por eso justamente es que pueden morir también físicamente. Así de fácil. Así de fácil. Ahora, la pregunta que estaban haciendo aquí en el chat, ¿no? Ahí en TikTok también por ahí la vi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños que mueren? ¿Se van al infierno? Yo personalmente creo que el Señor hace una clara distinción entre aquellos que comprenden su pecado, como nosotros los adultos, y aquellos que no tienen la capacidad de comprender su pecado. Ojo, no es porque sean inocentes, es porque no comprenden todavía su propio pecado. Por ejemplo, nosotros vamos al Antiguo Testamento y encontramos que Moisés está a punto de morir, y Dios le dice a Moisés que hará que Josué, hijo de Nun, él entre en la tierra prometida y él le hará heredar a Israel. Pero no solamente Josué, hijo de Nun, sino que también le dice, y vuestros hijos que vosotros pensasteis usar como botín, y vuestros niños que no comprenden o no entienden lo bueno de lo malo, ellos heredarán la tierra. Y está hablando de la tierra prometida, obviamente, ¿no? ¿Por qué el Señor hace esta distinción entre aquellos que comprenden su pecado y aquellos que no comprenden su pecado? Porque claramente dice que aquellos niños que no comprenden, que no disciernen lo bueno de lo malo, ellos heredarán la tierra prometida. Bueno, yo creo que ahí nosotros vemos claramente o tenemos un pequeño vistazo de que justamente el Señor aplica su gracia a todos aquellos que no pueden comprender, que no tienen la capacidad de comprender aún su propio pecado. Y ahí estamos hablando de los niños. Obviamente, pues los niños llegan a cierta edad en la cual ellos ya comprenden su propio pecado. Y obviamente, como toda persona que ha comprendido su propio pecado, tiene que hacerse responsable
y depositar su fe en Cristo Jesús como Salvador, de lo contrario no va a ser salvo. Entonces hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces lo que está planteando aquí el señor Manuel Gracia no solamente es equivocado, sino que es herejía, porque está planteando una postura pelagiana, que el hombre no necesita la gracia de Dios para ser salvo. ¿Por qué? Porque tiene a niños que pueden morir y como son puros, pues no necesitan gracia, porque la gracia se da únicamente a los pecadores, y eso creo que todos nosotros lo tenemos bastante claro, ¿ok? Muy bien, entonces, obviamente, pues son personas que no van a aguantar la crítica, ¿no? Ahora, por aquí tenemos otros videitos, hermanos, porque como le digo, este señor se pasa tumbando a medio mundo, ¿no? Así que vamos a seguir viendo. Ay, ¿por qué los niños no se caen con el toque del Espíritu Santo? ¿Y los niños? Ah, que los niños son puros, ¿verdad? Me imagino más o menos qué estará pensando el niño en ese momento, ¿no? ¿Por qué me está tocando este señor? Por acá tienen otra cosa, otro videito ahí de la misma congregación de Manuel Gracia. Claro, por supuesto, no puede faltar la buitreada. Es que ya les he dicho, señores, ya. Estas iglesias carismáticas, estas congregaciones neopentecostales, tienen un fetiche con el vómito. Cualquier cosa que ellos vean a alguien vomitando, inmediatamente lo graban. Inmediatamente lo filman. ¿Por qué, señores? Yo no entiendo, de verdad. Híjole, ¿cómo le tira la cabeza hacia atrás? Ahí está. Y acá tenemos más videos, ¿no? Porque, a ver, obviamente las lengüitas no pueden faltar. Rama soja libanienta. Uy, papá, a ver, ¿cuántas voces podemos escuchar ahí hablando en lenguas? A ver, se olvidaron lo que dijo Pablo, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, se olvidaron completamente de eso, ¿no? Se olvidaron, ¿no? De que Pablo dice de que cuando se hablen lenguas, hablen 2 o 3 por turnos, ¿no? Y que haya alguien que interprete. Y si no hay intérprete, mira lo que dice. Y si no hay intérprete, cállate. Si no hay intérprete, cállate. ¿No lo dice Pablo? ¿No lo dice Pablo? A ver, por si no lo tienen claro, ¿no? De repente por ahí los hermanos en TikTok, quizá puede ser que alguno no lo sepa. La carta a los Corintios en el capítulo 14 no dice, ustedes confirmen, porque yo sé que ustedes leen Biblia, ¿eh? ¿No dice acaso que cuando se hablen lenguas sean 2 o a lo más 3 y por turnos? ¿No dice eso la Escritura? A ver, me confirman por ahí ustedes, ¿eh? Esteban Chávez dice, Pablo impuso las manos en algunos cristianos. Sí, pero no vemos a ninguno temblando y haciendo este tipo de cosas. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, dice que cuando se hablen lenguas, y obviamente Pablo está hablando en un contexto de la congregación, dice que sean 2 a lo más 3 y por turnos. Y si no hay intérprete, cállese y hable para usted y para Dios. Punto. Punto. Es lo que dice la Escritura.
Saludos a Ebert Ferreira hasta Uruguay. Bendiciones. Entonces, obviamente son iglesias, son congregaciones sumamente desordenadas, ¿no? Uy, ay, ay. ¿Y el intérprete? ¿Dónde está el intérprete, señores? Acá hay este video llegó a muchas vistas, ¿eh? Pero ustedes van a notar algo bastante curioso en este video. No, no. Espérate. Me parece, o la muchacha que está en el video se desmaya rascándose la nariz, me parece. No, y tiene una manera bastante peculiar de caer, ¿no? Como medio arrodillándose, ¿no? Ahí está, mira, delicada, ahí está. Me caigo, pero no pierdo la señorita. Bueno, eso está bien, ¿no? Ahí está. Rascándome la nariz. Excelente. ¿Por qué sucede este tipo de cosas, señores? ¿Por qué sucede este tipo de cosas, no? Yo la verdad no culpo a la muchacha, ¿no? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque obviamente, señores, hay muchas personas que simplemente se tiran por compromiso, nada más. ¿Por qué? A ver, porque hay que entender el tema psicológico que genera este tipo de congregaciones. Te la voy a poner bastante fácil. Se cae con estilo, dicen por aquí en TikTok. Exactamente, ¿no? Se cae en modo lady. Está excelente. ¿Por qué este tipo de congregaciones son aquellas en las cuales vamos nosotros a ver cosas como esta? ¿Por qué? Mira, te lo voy a decir bastante fácil. Si tú te encuentras en esta congregación y tú ves a medio mundo cayéndose y alegando de que ese caer es por el toque del Espíritu Santo, yo te pregunto, ¿no acaso tú quisieras también ser tocado por el Espíritu Santo y caerte? Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito en el contexto. Si tú ves a medio mundo caerse, no, vamos a ponernos en los zapatos de la muchacha, pues, ¿no? Que lo más probable es que sea nueva. Si tú ves a medio mundo caerse, alegando que es el toque del Espíritu Santo, tú siendo nuevo, alguien que no tiene mucho conocimiento bíblico, ¿no desearías tú también ser tocado por el Espíritu Santo? Obviamente que sí, pues. Obviamente que sí. Entonces vas a pasar o te van a sacar hacia adelante y cuando tú veas o tú sientas que no sucede nada, pues obviamente te vas a dejar caer por compromiso, pues. Obviamente. Lo digo porque yo he conversado con muchísimos hermanos. Mira, hermano, yo he conversado con muchísimas personas, muchísimos hermanos que se han acercado a mí y me han dicho, hermano Eder, la vez pasada estuve en una congregación y vi a todo el mundo tirarse, todo el mundo caerse por el toque del Espíritu Santo. Y yo nada, hermano, y vino el pastor y me puso la mano y yo dije, bueno, yo también quiero sentir al Espíritu Santo y me dejé caer. Y yo le digo, te dejaste caer. Ya, está bien. Hermano, ¿está bien eso? ¿Está mal? Le digo, y ahí le explico, ¿no? Bueno, en ninguna parte se sustenta esta práctica, ¿no? En ninguna parte de las Escrituras. Entonces, muchas personas hacen esto únicamente, en primer lugar, por sugestión. En segundo lugar, por compromiso. Y en tercer lugar, porque sinceramente también quieren ser tocadas por Dios. Al menos ese es el cuento que se le ha metido en la cabeza, ¿no? Que cuando Dios te toca, cuando el Espíritu Santo te toca, tú inmediatamente te vas a caer hacia atrás. Ese es el cuento que le han metido en la cabeza. Por ende, cuando llegue el pastor, o se va a hacer que va a fingir, es lo que quiero decir, va a fingir que ha sido tocada, como aquí la muchacha, o simplemente te vas a sugestionar y vas a creer que efectivamente recibiste el toque de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema de estas congregaciones.
Ahora, hay un caso peor. Hay un caso peor. Porque si tenemos en una congregación así a alguien que es honesto consigo mismo, esa persona va a llegar a pensar, a ver, ¿por qué Dios toca a todos, pero no me toca a mí? ¿Por qué veo caer a todo el mundo, pero no veo, pero yo no caigo? ¿Por qué todo el mundo se mueve como si tuviera electricidad, pero yo no, pero a mí no pasa absolutamente nada? Y eso puede generar un problema en el pensamiento de la persona. ¿Por qué? Porque esa persona lo más probable es que va a comenzar a pensar de que el problema no está en Dios ni en su toque, sino que el problema está en él. Y yo sé de personas que incluso se ha enfriado su relación con el Señor, han dejado de congregar porque dicen, a ver, yo veo que Dios toca a todo el mundo, pero no me toca a mí. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Es lo que causan este tipo de congregaciones. Eso es lo que causan este tipo de congregaciones. Porque obviamente, mis hermanos, dentro de ese grupo va a haber personas honestas que van a decir, pero yo no siento nada. Pero a ver, yo adoro al Señor, pero yo no siento nada. ¿Por qué? Porque estas congregaciones fomentan, ¿ok? Fomenta de manera excesiva el hecho de que las personas pongan énfasis en ¿qué? En su sentir. En su sentir. Por eso que te van a decir, no es que tú vas a sentir como una electricidad, tú vas a sentir el toque del Señor, tú vas a sentir como un vómito, como una corriente. Van a fomentar siempre el sentir. Pero ¿y la persona que nunca siente nada? ¿Qué pasó ahí? Entonces la persona va a comenzar a creer que el problema está en él. Y esa persona obviamente se va a sentir mal delante de Dios porque no es tocado no es tocado por el Espíritu Santo. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, vamos a seguir viendo, ¿ok? Vamos a seguir viendo. Ahí está, tenemos otro. No, papá. ¿Dónde están los sugieres, señor? ¿Dónde están los sugieres? No, papá. No. Ahí está, pues, lo que causa. Ahí está lo que causa. Ay, Dios. Ahí está. Uy, no. Espérate. No seas malo. O sea, le vas a quebrar la cintura a la muchacha. ¿Qué estás haciendo? No seas malo. O sea, ya mira, la cabeza de la niña ya está a la altura del piso y le sigue empujando. No seas malo, de verdad. Qué abusivo. A ver, señores. No, pero él dice que no empuja. No, él no empuja. Señores, miren, por favor. Miren cómo está la pobre niña que el ujier atrás la está sosteniendo. Porque el tipo lo está empujando hasta el piso. Dios mío, de verdad. Ahí está, ahí se quedó la pobre niña, doblada. Y pues obviamente, pues son personas que van a distorsionar la palabra del Señor para hacerte creer porque que tú con esa manifestación emocional, ¿no? De saltar, de brincar, de hablar en lenguas, de caerte hacia atrás, te van a hacer creer que tú estás siendo lleno del Espíritu Santo. Ahí está, llénala, le dice, llénala. Llénala. El Señor te unge con una nueva unción. Señores, ya hemos hablado un montón de veces, ya, o sea, no hay muchas unciones. Hay una sola unción, la unción del Santo.
que es la persona del Espíritu Santo que mora en todos nosotros, en todos los creyentes. Lo dice la palabra del Señor de una manera clara. Lean la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2. Léanlo. Lean la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. A todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados, todos tenemos la misma unción, la unción del Santo, que es la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué estas personas insisten en hablar de diferentes unciones cuando la Biblia no habla de diferentes unciones? Obviamente porque tienen que hacer show, exactamente. Un salmista, papá, un salmista profético. Se llena, se llena. Ahí está. Llénala, llénala, llénala. Ay, Dios mío, de verdad. A ver. ¿Dónde dice la Escritura que la manifestación de ser llenos del Señor es brincar, saltar, gritar? ¿Dónde dice? ¿Dónde lo dice? ¿Pueden decirme ustedes? ¿Dónde la Escritura dice que la manifestación o la evidencia de que alguien está siendo o es lleno del Espíritu Santo es que se salte? Por aquí Pepe Suiza dice, no todos tienen el Espíritu Santo. Bueno, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no necesita este tipo de cosas. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, necesita que se le evangelice porque no es creyente. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. No necesita esto, necesita que se le predique. Eso necesita. Yo te puedo decir cómo viene. Muy bien. A ver, Pepe, dime. ¿Dónde dice la Escritura que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es esto que estamos viendo aquí en este video? ¿Dónde dice? Lee Hebreos, ya, dame el pasaje. ¿Hebreos qué? Vamos a ver si Hebreos lo dice. ¿Dónde dice en Hebreos que la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es que se brinque, se salte, se grite, se hable en lengua? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Que se caiga hacia atrás. ¿Dónde? Acuérdate que Dios hace un nuevo pacto. Ya, sí, eso ya lo sé. Dame el versículo. Pepe, dame el versículo. Yo quiero leerlo en la Escritura. Tú puedes hablar un montón de cosas, puedes tener una retórica excelente, no dudo que pueda ser así. Yo quiero leerlo en la Escritura, porque para mí la máxima norma es la Escritura. ¿Dónde en la Escritura valida lo que se está haciendo en este video? ¿Dónde? Ok, te espero, Pepe, no tengo ningún problema, te espero. Hermano, si se me pasa por ahí de repente el comentario de Pepe poniendo el versículo y el capítulo, me avisan, ¿ok? Señores, a ver, mientras esperamos ahí a Pepe, se los voy diciendo yo. Nosotros no encontramos en ninguna parte. Está bien, Pepe, yo te espero, no hay ningún problema. Yo te espero, tranquilo. Nosotros no encontramos en ninguna parte de la Escritura el hecho de que alguien sea lleno del Espíritu Santo vinculado a este tipo de manifestaciones emocionales y carnales, porque esos son manifestaciones carnales. Nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte de la Escritura este tipo de cosas. Es más, cuando nosotros examinamos la palabra del Señor de manera correcta, donde se nos habla acerca de la llenura, vamos a ver que se nos plantea algo completamente diferente. Pepe dice, no hablo de la gente del video. Bueno, pero es que yo estoy preguntando, pues, Pepe. Entonces, ¿qué me vas a evidenciar? ¿Que se puede ser lleno del Señor? Pues yo creo que nosotros podemos ser llenos del Señor. ¿Qué cosa es lo que me vas a demostrar entonces? Lo que yo quiero saber es que si en alguna parte de las Escrituras se nos valida este tipo de prácticas. Eso es lo que yo quiero saber. Sino cómo viene el espíritu y no del video de esta religión.
Ah, bueno, pero es que yo creo que el Espíritu Santo desciende en todo aquel, o viene a morar en todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Obviamente, obviamente. Tú dices que todos tenemos el Espíritu Santo. Pepe, pero estoy hablando obviamente de los creyentes, pues Pepe. ¿Recién te unes, Pepe? Estoy hablando obviamente de los creyentes, porque estoy hablando de la unción que tenemos los creyentes. Los creyentes tenemos la misma unción, una sola unción, que es la unción del Espíritu Santo. Eso. Muy bien. Miren, señores, vámonos ahora a la escritura, porque ustedes saben que aquí nosotros validamos todo con la escritura, ¿ok? Miren, si nosotros nos vamos aquí a este pasaje que está en Efesios capítulo 5, si ustedes recuerdan, en el versículo 19 se nos va a decir, versículo 18, ¿no? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? O del Espíritu, como dice esta versión. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿no? Entonces, algunos intentan utilizar esa expresión, ¿no? Esto que dice este versículo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, para hablarnos de una supuesta borrachera espiritual, ¿no? No es el caso, al menos aquí en el video que estamos viendo, creo yo, pero sí hay muchas personas que dicen, bueno, si así el vino te embriaga, pues entonces el Espíritu Santo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, entonces también esta persona actúa como ebria, ¿no? Pero en realidad eso no es lo que te quiere decir el pasaje, ¿ok? Si nosotros retrocedemos un poquito, noten cómo va a comenzar el capítulo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿ok? Dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia o acciones de gracia, ¿no? Entonces, en todo este pasaje, hermanos, si ustedes lo ven ahí en casa con tranquilidad, en todo este capítulo se va a hacer una comparación de dos cosas. De la actitud de los incrédulos, que yo he puesto señalado aquí con rojo, y la recomendación o la actitud que deben tomar los creyentes, ¿ok? Por eso, miren, vamos a leer solamente del versículo 7 en adelante. No seáis, pues, partícipes de ellos, de las acciones de los incrédulos, ¿no? De los malos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y mira lo que te dice aquí. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Aquí ya se comienza a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Versículo 10. Comprobad lo que es agradable al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Ven la comparación? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Ven la comparación? Entonces, esa comparación va a continuar en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sigue la comparación. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Sigue la comparación. Y ahora aquí viene lo clave. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es lo que hacen los incrédulos. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Pero en este sentido, entendiendo el contexto, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el sed llenos del Espíritu? Bueno, les recordamos que aquí más arribita ya se nos está hablando acerca del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, ¿ok? Entonces, entendemos lo siguiente, mis hermanos, y se los explico rápidamente. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo, no nos muestra que alguien que es lleno del Espíritu Santo va a brincar, va a saltar, va a gritar, va a hacer un montón de escándalo, como nosotros vemos en estas iglesias neocarismáticas, ¿no? Sino que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, esto se va a evidenciar porque se deja dominar
por el Espíritu de Dios. Por eso es que continúa diciendo lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 19, ¿ok? Voy a leer la parte final del 18 y leo el 19. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, a ver, Pablo, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y te responde el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, señores. Así. ¿Nosotros debemos desear ser llenos del Espíritu Santo? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero eso no se va a manifestar por medio de brincar, saltar, gritar, tirarse al piso, tirarse hacia atrás. Nada de eso. Eso se va a evidenciar cuando vemos a una persona que es dominada, controlada por el Espíritu Santo. Y obviamente esto se va a reflejar por medio del fruto del Espíritu Santo. Ahorita leo. Hebreos capítulo 15, capítulo 10, versículo 15 y 17. Ok, ahorita lo busco, no te preocupes. ¿Por qué? Porque recuerden que en el versículo 9 ya se nos está hablando del fruto del Espíritu, que es bondad, justicia y verdad. Esa es la evidencia de que alguien está siendo lleno o que es lleno del Espíritu Santo. Si evidencia el fruto. Por eso si nosotros incluso nos vamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 16 en adelante, se nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Que es algo muy similar a ser llenos del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente el contraste. Y en el versículo 19, del versículo 19 al versículo 21 te va a hablar acerca de las obras de la carne. Y en el versículo 22 te va a decir lo siguiente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, según el pasaje, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, obviamente, es manifestar el fruto del Espíritu, que nosotros vemos en el versículo 22 y versículo 23. Entonces, señores, ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver con lo que nosotros estamos observando. ¿Dónde está el video? No tiene que ver con lo que nosotros estamos observando aquí. No porque Él diga llénala, el Señor la va a llenar. No porque Él le diga llénala, la va a llenar. Ella va a ser llena y nosotros vamos a ser cada día más llenos conforme nosotros nos sometamos al Espíritu Santo y a su palabra. Así vamos a ser llenos. Cuanto más el Espíritu Santo nos domine y nos gobierne, más nosotros evidenciaremos el fruto del Espíritu Santo y con eso podremos decir que nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Ese es el tema. Obviamente son pasajes que no toman en cuenta pues los amigos neocarismáticos, ¿no? A ver, entonces me citaron por ahí rápidamente. A ver, vamos a buscar, ¿ya? Para darle la chance ahí a Pepe. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo, ¿qué era? Versículo 15 al 17, ¿cierto? 15 al 17 era, ¿no? A ver, me dicen por ahí. Me dicen por ahí, a ver. Muy bien. Ya, aquí está. Hebreos capítulo que la verdad no sé qué tiene que ver, pero vamos a leerlo. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más recordaré sus pecados y sus transgresiones. Y no entiendo cómo esto valida las prácticas que tienen estas personas.
¿Alguno de ustedes entiende? Yo no entiendo cómo esto puede validar las prácticas de algunas personas de saltar, brincar, gritar y decir que eso es la llenura del Espíritu Santo, la verdad, ¿eh? El Padre es el que elige a quién la palabra pondré. Ya, ¿y quién está hablando de eso, este Pepe? Es que no todos reciben el Espíritu. Uy, papi, de verdad, te has quedado una hora atrás en el live. O sea, hace una hora te estoy diciendo que cuando digo que todos tenemos el Espíritu, estoy hablando de los que ya somos iglesia. De los que ya somos iglesia. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ellos tienen el Espíritu Santo. Eso es lo que estoy queriendo explicar hace media hora. De verdad, es que no pusiste atención, no ponen atención, de verdad, señores, no ponen atención. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de prácticas, no vemos ningún sustento escritural, señores. No vemos ningún sustento escritural. Son personas que han caído simplemente en el emocionalismo, son personas que abrazan prácticas sin sustento bíblico. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir a esto? Creo que Pepe quiere subir a charlar. Es que Pepe me parece que Pepe ni siquiera está entendiendo el tema de que estamos hablando aquí. Ya le dije a Pepe que cuando digo que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, me estoy refiriendo a los creyentes. A menos que a menos que Pepe crea que hay creyentes, hijos de Dios, que no tienen al Espíritu Santo. Le voy a preguntar directamente a Pepe ya, porque de repente pues él piensa así, ¿no? Pepe, ¿tú crees que hay creyentes nacidos de Dios? No hablo solamente de aquellos que se hacen llamar cristianos, ¿eh? Hablo de verdaderos creyentes, nacidos de Dios, que no tengan el Espíritu de Dios. ¿Crees eso? A ver, me responde por ahí, ¿eh? Porque eso es lo que yo estoy queriendo decir desde el principio. ¿Quién aquí en su sano juicio cree que todo el mundo, cada persona que existe en este planeta Tierra tiene el Espíritu Santo? Nadie cree eso. Entonces, Pepe está entendiendo algo que nadie cree, ¿no? Por ahí María Magdalena dice, no se puede ser hijo sin el Espíritu Santo. Claro, por supuesto, no se puede. No se puede. Todos los que son hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. Sí, Dios elige. Y yo no estoy en contra de eso. Yo creo que Dios elige. Nosotros no somos electores. Dios elige. Entonces creo que estás simplemente confundido con algo que me escuchaste decir, Pepe, y estás tratando de argumentar todo el live cuando no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Pero bueno, no hay ningún problema. Suele pasar. No hay ninguna bronca contigo. Entonces, señores, pues nosotros señalamos justamente las prácticas aquí del señor Manuel Gracia como prácticas que no tienen ningún sustento bíblico, ¿no? Y la verdad, señores, a mí me sorprende que nosotros podamos ver perfiles de 700,000 seguidores, ¿no? 1,000,000 de seguidores, o incluso mucho más, de prácticas que no tengan ningún sustento en las Escrituras. ¿Por qué la iglesia está como está, señores? Bueno, la iglesia está como está porque no estudia las Escrituras. No estudia las Escrituras. Ese es el problema, señores, por el amor de Dios. Como la gente no estudia las Escrituras, entonces, obviamente, cualquier cosa que le despierte la curiosidad, cualquier cosa que vea relacionada a milagros, maravillas, manifestaciones externas y emocionales, obviamente la persona va a creer que eso viene de parte de Dios. Pero conforme nosotros vayamos estudiando las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el Señor
no prioriza las manifestaciones externas, sino que lo que realmente importa es que nosotros tengamos al Espíritu de Dios dentro de nuestro, morando en nuestro ser, y que seamos hijos de Dios, obviamente. Eso es lo principal, señores. Eso es lo principal. Pero lamentablemente, congregaciones, ¿no?, o ministerios como el que tiene el señor Manuel Gracia, lo único que hace es desviar a la gente mucho más en la doctrina bíblica de lo que ya está desviada. Así que tenemos que orar y tenemos mucho trabajo que hacer todavía, señores. Esto no es trabajo únicamente de los pastores o los predicadores, o esto no es trabajo únicamente de aquellos que quizá creamos contenido en las redes sociales. No, esto es trabajo de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que, en primer lugar, orar, y todos nosotros tenemos que guiar a las personas que quizá están abrazando enseñanzas como la que nosotros vemos en estos videos. Todo esto no viene de Dios, señores. No viene de Dios. ¿Acaso la Escritura no dice que nuestro Dios es un Dios de orden? ¿Usted ve orden en esa congregación? Sinceramente, dígame usted, por ahí los hermanos que están en TikTok también. ¿Ve usted orden en esta congregación? No, ¿acaso Pablo no termina el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios diciendo que hagamos todo decentemente y con orden? ¿Usted ve orden aquí? No, exactamente, no lo ve. Porque son personas que han priorizado las emociones por sobre la propia palabra del Señor. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Porque nuestras emociones no deben estar por sobre la palabra del Señor. Si la palabra del Señor no valida lo que yo estoy creyendo o lo que yo estoy practicando, yo no voy a desechar la palabra del Señor. Lo que voy a desechar es mi práctica o mi creencia. Eso es lo que voy a desechar. Pero bueno, debemos orar, como les digo, señores, para que el Señor les haga entender la palabra a estas personas, ¿no? Lamentablemente, y estoy completamente de acuerdo con lo que incluso algunos comentan, lamentablemente, personas como Manuel Gracia, lo único que están haciendo es vacunar, ¿no?, aquí a esta gente, los está vacunando, ¿no?, les está creando anticuerpos para cuando escuchen el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está tan acostumbrada a las manifestaciones externas, está tan acostumbrada a los saltos y a los brincos y el poder de Dios y el fuego y la electricidad, y está tan acostumbrada a ese tipo de cosas, que mañana cuando se topen con un creyente bíblico que no hace ese tipo de cosas, lo que va a creer es que esa persona no conoce al Señor. Que esa persona es una persona fría, ¿no?, apática, que no conoce el poder de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los están vacunando contra la verdad. Así que tenemos mucho que orar todavía, señores. Tenemos bastante que orar y enseñarles a estas personas, ¿no? Lamentablemente, son personas que, desde mi punto de vista, no han conocido todavía al Señor. Y si han conocido al Señor, por ahí alguno de ellos, pues creemos que el Señor los va a sacar de ese tipo de congregaciones.